Hola maestra, saludos. En este video voy a hacer la segunda parte de la entrega final para la materia de cultura de la imagen, en la que voy a presentar 3 trabajos de diseño de la comunicación gráfica de mi autoría. Bueno, yo elegí estas imágenes porque forman parte de mi producción artística personal. Ninguna de estas imágenes fue una tarea para la universidad, ni fue evaluada por ningún docente, pero pues sí considero que son parte del diseño de la comunicación gráfica, porque pues fueron construidas para comunicar mediante recursos visuales, aunque pues inicialmente su propósito fue artístico. Y bueno, pues yo elegí que fueran estas imágenes porque ahora ya en retrospectiva, con todos los conceptos del curso, pues creo que estos me permitieron reconocer decisiones que ya estaban presentes en mi creación artística, pero que ahora pues tengo más herramientas teóricas para nombrarlas. Y pues me ha hecho volver a cuestionarme cómo creo imágenes, cuál es el papel mismo de la imagen en el mensaje o en la conformación completa de la imagen que estoy creando. Y me emociona mucho como que utilizar estos conceptos para seguir explorando la creación visual. Y pues de ahí, al seguir analizando las piezas ahora con esta nueva mirada y hacerme nuevas preguntas, pues empecé a sospechar que entre ellas pues ya había una relación que existía y que respondía a necesidades que tenía yo de usar la imagen y que yo no era consciente de que así era cuando las produje. Y entonces justamente creo que la pregunta que puede articular todo el análisis es: ¿qué necesita una experiencia para hacerse una imagen? Voy a intentar utilizar los conocimientos adquiridos en el aula para contestar esta pregunta a través de un análisis. Voy a presentar cada una de las obras una por una y voy a utilizar las categorías estudiadas en clase para descubrir cómo están construidas, qué papel tiene la técnica, el texto, la secuencia, el movimiento, el contexto, el grado de iconicidad. Después la pondré en relación con nuestro autor elegido para reconsiderar lo encontrado, regresar, comparar resultados y hacer un análisis un poco más profundo que me gustó bastante. Me llevo cosas muy valiosas de él y creo que marcará el cómo creo imágenes a partir de ahora. Dicho esto, pasemos a revisar las tipologías elegidas. El primero, el más identificable de todos, el eje temporal, una idea de Gubern en la mirada opulenta. Exactamente nos referimos a este esquema. Aquí es donde estaremos ubicando nuestras piezas y creo que sí podría ser sencillo ubicar una imagen en este esquema. Este esquema parte de la premisa que del mundo cultural visible derivan pues todas las imágenes, y todos los que son productos específicos para la comunicación visual, de ellos derivan todas las imágenes icónicas, que pues también incluye la escritura y las señalizaciones que no son escriturales ni icónicas, y después empieza a hacer categorías y va avanzando y descendiendo hasta completar una definición mucho más grande. Y entre los criterios que se utilizan para seguir tipificando las imágenes se encuentra pues cuál es su naturaleza, después cuál es su génesis y cuál es su alcance, también está cuál es su materialidad, y el último nivel es cuál es su eje temporal, si son fijas, secuenciales o móviles, conceptos en los que creo que nos detendremos más adelante. Después ubicaremos la imagen en la escala de Villafañe, que mide el grado de iconicidad, en esto que yo bauticé como el villafañómetro, que básicamente donde 1 es una representación nada que verienta de la cosa representada y el 10 es la imagen proyectada por la cosa en sí misma. Para el tercer criterio utilizaremos las distinciones que hace Valdés de León en el Estatuto de la Imagen. Y aunque hay muchas ideas que nos sirven de su texto, nos enfocaremos en las distinciones que hace alrededor de las representaciones materiales. Este criterio básicamente distingue cuál es el elemento que se está volviendo visible, pues puede tratarse de un objeto existente, puede ser una persona, un espacio, puede ser un objeto imaginario que no existe fuera de la representación, o de una representación escritural formada por palabras y signos gráficos. El cuarto criterio, la relación entre palabra e imagen, también de Gubern. Esta básicamente es para analizar lo que hace el texto dentro de la obra. Hablamos de anclaje cuando las palabras orientan o limitan la interpretación de la imagen, y hablamos de relevo cuando texto e imagen se complementan porque cada uno aporta información que el otro no comunica por sí solo. Esto veremos que es muy interesante analizar y es una de las razones por las que escogí esta obra. Fue muy revelador. Y el último, el número 5, la procedencia, también de Gubern. Esta procedencia se refiere a que indique de dónde proviene lo representado. Hace 2 distinciones también: el percepto, que parte de algo observado en el mundo visible, y la ideoescena, que surge de la imaginación, la memoria o la conciencia, mediante pensamientos, durante recuerdos o elementos imaginarios o psicológicos. Esta categoría podrá parecer muy simple, pero creo que estas imágenes pueden dar mucho de qué hablar al respecto de este criterio. Ahora, todas estas piezas, comparten varias características que me parece aburrido y cansado estar repitiendo cada vez que vemos una imagen, así que las diré todas las que comparten de una vez. Todas son bidimensionales, todas son creadas, todas son híbridas, todas fueron creadas en el mismo lugar, Pantitlán, mi casa, y todas bajo el mismo contexto, uno parecido. Eso es algo en lo que ahondaremos más adelante.
Ahora me gustaría expresar que sé que todas estas categorías pues son arbitrarias, que responden a funciones distintas, pero pues sí me parece muy interesante el análisis porque creo que podemos tener una perspectiva mucho más amplia de las imágenes y es un ejercicio muy importante para mí como artista, ha sido interesante realizarlo, así que empecemos. Una figura masculina en un plano frontal, con la cabeza agachada, un uniforme verde, un sombrero que oculta su rostro, tonos rojizos en sus manos, fragmentos de texto rodeándolo, tonos abundantemente verdes y grises. Es una postal. Toda la información aparece simultáneamente sobre una superficie que no cambia físicamente. En el eje temporal de Gubern podríamos decir que es una imagen fija. Ya viéndolo solo un poco más de tiempo, creo que la mirada busca un rostro, pero la imagen no la ofrece. El sombrero interrumpe ese encuentro de explosión expresiva y mi atención se va hacia las manos, que se empiezan a notar desgastadas, irregulares, algunos trazos que no se supone que deberían estar ahí. Cuando la mirada sigue buscando, la palabra despierta, vuelve a desplazarla y empieza una actividad de lectura. La imagen organiza circulación entre un rostro que no se puede ver, unas manos que están diciendo mucho y una voz que todavía no queda muy claro cuál es el origen. El resto del texto no parece ser lo mismo, pero también parece que entre más tiempo se le dedica a la mirada, más busca mi atención. Creo que la imagen sí puede detallar muchos aspectos de lo que se está representando, pues se puede reconocer claramente la figura y postura del hombre, su uniforme, se puede reconocer incluso un poco la perspectiva y el espacio donde está. Sin embargo, muchas cosas como el color o relaciones visuales fueron alteradas expresivamente, por lo tanto creo que en el villafanómetro lo colocaría más o menos en un 5, de una representación figurativa no realista. Y para Valdés de León, de quien podemos usar sus categorías de una forma un poco más flexible, la pieza estaría combinando una representación icónica de un objeto existente, que sería el trabajador y el espacio del metro, y una representación escritural, es decir, las palabras, que también están siendo utilizadas como recurso retórico, en este caso, que lo hablaremos un poco más adelante. Entonces, no es simplemente una figura acompañada por texto, son dos clases de representación que están compartiendo una misma imagen y funcionando en conjunto. El anclaje y el relevo, que es nuestra quinta categoría, son conceptos muy importantes para entender la bimedia. Y en este caso, que nuestra imagen contiene texto y figura, podemos identificar que también hay un claro protagonista, un texto principal, que sería nuestro anclaje. Cansado, despierta. Esto puede comenzar como un anclaje porque dirige la lectura hacia el sueño o hacia la vigilia, hacia el cansancio, pero también introduce una voz, una orden, un conflicto que la figura sola, la figura por sí misma no contiene. Es un anclaje que deriva en un relevo, es decir que a partir de esa información textual obtenida por el párrafo puedes hacer una relectura de toda la imagen y puedes resignificarla. Pero sin duda creo que el gancho y el fuerte de esta pieza es la pregunta que deja abierta. ¿De dónde viene esa frase, esos recursos escriturales? ¿Son una voz? ¿Son un pensamiento? ¿Son un llamado? En cada esquina, en cada callejón, la resistencia. Los elementos reales representados en esta imagen provienen de mis recorridos, de mis trayectos diarios, pero los elementos escriturales provienen de otro lado. Extractos de la prensa de la OCR, una prensa comunista con formato físico. Estos textos hacen alusión a la clase obrera, hacen demandas al Estado y también repiten muchas de sus consignas, pero más allá de los significados específicos de esas frases, creo que la mera existencia de su representación escritural ya resignifica por completo toda la imagen, es decir, que activa este relevo. Y de nuevo, ahora para Gubern, él a esto le llamaría percepto e ideoescena. El hombre y el metro, las representaciones visuales de eso, vienen del percepto, de algo que fue percibido, que fue registrado y que después fue representado. Y la ideoescena es la intervención gráfica a través de estos recursos escriturales que pues están evocando una voz, o sea, una imagen sonora. Pero es algo que no está ahí y no puede estar ahí, o sea, no aparecen letras en el mundo. Entonces, según Gubern, tendríamos un percepto intervenido por una ideoescena. Como explica Valdés de León, la escritura convierte sonidos y palabras en representaciones visuales asociadas con imágenes psíquicas, por eso puede entenderse como la imagen de una imagen. Aquí como que la lectura no es exactamente la intención de la imagen, sino la presencia y disposición de la misma, que puede estar evocando una voz, un susurro, algo que podrías escuchar entre sueños. Y en la técnica que es híbrida hay como dos matrices, una que es la análoga, la pintura de wash, el proceso de intentado manual,
y lo digital, que correspondería a la parte ideoescénica, que es la corrección de color, la edición de estas imágenes escriturales. Creo que con este ejemplo se demuestra que se pueden evocar distintos tipos de imágenes a través de diferentes matrices o técnicas, hacer que convivan y hacer que se condensen en un solo instante. Pero, ¿qué ocurriría si la experiencia necesita desplegarse en más tipos de imágenes? Cuatro viñetas irregulares de diferentes tamaños, un tono sepia, se aparentan escaleras, descansos, barandales, fragmentos de cuerpos, pasos, zapatos, cambios de encuadre, tinta negra y acentos rojos, ausencia de diálogos. Así, a bote pronto, vemos que la imagen, aunque permanece fija, retrata varias escenas que están claramente interconectadas entre sí. Esto significa que en el eje temporal de Gouverne estamos hablando de una imagen secuencial, una imagen que produce una temporalidad mediante el encadenamiento de imágenes inmóviles, una página de cómic. Eso me llamó mucho la atención de la imagen para analizarla. Si todos los momentos están presentes simultáneamente en la imagen, ¿qué hace que los leamos como una secuencia? Para el diseño de cómic, todo eso de la secuencialidad es muy importante y es por eso que la composición debe marcar el camino de la mirada. Cada viñeta en su composición marca una dirección que apunta a la viñeta siguiente. Se utiliza el color rojo para destacar algunos elementos, es un acento, una anomalía. Por ejemplo, la viñeta de en medio, el personaje, la figura humana que corre hacia abajo, hacia la última viñeta, donde vuelve a aparecer la anomalía, el color rojo, que para este punto ya evoca peligro. El tamaño de cada viñeta debe corresponder al tiempo que se toma cada acción que está representada, y la alternancia de picados, contrapicados, acercamientos y close-ups establecen el ritmo. Creo que justo al mirar ya se convierte en una persecución, es lo que evoca. Villafañe señala que en las imágenes secuenciales el espacio y el tiempo son equipotentes, es decir, que el significado depende de lo que contiene cada cuadro y del orden que establece su relación con los demás. Extraer una viñeta conserva cierta información, pero mutila parte de su temporalidad, se convierte en un fragmento, en un instante. Un zapato, en este caso una escalera, unas cajas, no cuentan por sí solos una persecución. La acción ya aparece cuando los comprendemos como momentos de un recorrido representado en toda la imagen que es la página. Y al igual que en el ejemplo anterior, todos los elementos son reconocibles, pero la línea es restringida, la pared es restringida y hay muchas libertades estilísticas, muchos aspectos exagerados o transformados en función de su expresividad. Así que me parece que nuevamente en el villafañómetro tenemos un nivel de representación 5. Para la categoría de Valdés de León, creo que nuevamente encontramos una combinación de componentes existentes e imaginarios conviviendo en una sola imagen. Pues la estación Patitlán es un referente real del mundo existente, pero pues la persecución no es un retrato de algo que haya pasado. Y a diferencia de la obra anterior, que a pesar de reflejar solo un instante, y esta refleja más que un instante, esta no utiliza ni una sola palabra. Sin embargo, sí podemos identificar que tenemos un anclaje exterior gráfico, que es el acento rojo, que es el personaje del diablo, pero para entender eso creo que tendríamos que empezar a observar. Esta imagen procede de una serie de páginas que realicé para una novela gráfica inédita e inacabada. Son sugerencias del estilo visual, y los espacios que están representados proceden principalmente de mis recorridos, de mis trayectos diarios por la estación Patitlán. Y básicamente un poco el argumento de la historia es cómo los espacios pueden trascender su función de escenario y la arquitectura se puede reorganizar desde la memoria, desde el cansancio y la imaginación. Por lo tanto, en esta imagen lo que tenemos, de acuerdo con los preceptos e ideoescenas, son preceptos arquitectónicos reorganizados dentro de una ideoescena. Si observamos con atención, vemos que la imagen no tiene pretensiones de representar de forma fidedigna o realista ningún elemento. Vemos que se enfoca más en utilizar una experiencia reconocible para construir persecución, para evocar desorientación, para evocar trance. Lo onírico empieza a cambiar el funcionamiento de la imagen, las perspectivas se alteran, las luces se muestran inusuales, la continuidad debe ser reconstruida. Y me parece apropiado porque justamente la escena está hablando del tránsito, de recorrer una serie de situaciones y momentos, y el medio perfecto para hacerlo pues es a través de un cómic donde en efecto también tienes que transitar la página. La arquitectura empieza a evocar sentimientos, puede intimidar, puede causar inseguridad, puede resultar desconcertante o reconfortante, pero creo que justamente a través de solamente estas imágenes, sin conocer todo el contexto de la obra y todas las acciones y significados que tiene después, creo que esta escena en específico cuestiona la aparente neutralidad del espacio.
Porque sí, están representados personajes que demuestran una interacción y denotan ciertos comportamientos que tienen el uno al otro, pero el espacio pocas veces es cuestionado al respecto. El espacio también se edita en su encuadre, se edita en su plano, se edita en su tamaño y acomodo de planos. Y en este caso específico, deliberadamente el espacio, la arquitectura sí está cuestionando cómo la funcionalidad también puede vivirse como un laberinto, como un automatismo, como una experiencia amenazante. Y entonces vemos que con ambas imágenes quise hacer cosas parecidas, quise traducir experiencias a través de recursos visuales acomodados en medios diferentes. Y creo que una pregunta que puede hacerme entender mejor toda esta cuestión se puede plantear en el siguiente ejemplo, donde ya puedo empezar a pensar qué ocurre cuando la imagen deja de pedirnos que la estemos imaginando y empieza a suceder, a moverse por sí misma. Aquí todo pasa muy rápido. Reconozco la calle, unas casas por atrás, un edificio departamental rojo, árboles, cables, autos, árboles, la banqueta, pasto, un edificio de lámina grafiteado y oxidado. Casi al instante emergen tres gusanos voladores multicolor. Surcan el espacio de la escena por delante y detrás de los planos, marcando trayectos orgánicos y aleatorios. No parecen establecer una dirección fija, parecen estar recorriendo el espacio. Al unísono se retiran de la escena y al instante vuelve a empezar. Aquí la transformación ocurre frente a nosotros. En la primera no había transformación alguna, solo el retrato de un instante. En la segunda nosotros teníamos que imaginar el movimiento entre imágenes. Y en esta el movimiento, algo más cercano a la experiencia, se hace visible, se materializa. Entonces estamos hablando de que en el eje temporal de Govern estamos frente a una imagen móvil, específicamente una móvil y cíclica, porque inicia sin parar una y otra vez en el mismo punto, en un bucle infinito. Mientras esto ocurre una y otra vez, varias imágenes escriturales aparecen marcadas por la trayectoria de los gusanos. Aparecen, desaparecen, cambian de color, crecen, cambian. Al inicio, al mirar la imagen, probablemente el espectador fije su mirada al centro porque hay un primer plano y funciona como ancla. Pero en cuanto entran los gusanos, creo que toda esa idea de estabilidad o de seguimiento se rompe y empieza a volverse más experiencial. Y quizá incluso más allá de intentar seguir la trayectoria de los gusanos, se ven cómo se dibujan las trayectorias en el espacio. También hay que agregar que cuando empiezan a aparecer las imágenes escriturales, ahora el espectador tiene otro estímulo del que ocuparse. Y eso es exactamente lo que rompe la idea de estabilidad y que evoca más una simultaneidad de movimientos y de acciones. Esto definitivamente es mucha información para que el espectador lo vea una vez y lo analice, pero pues exactamente por eso está en bucle, así el espectador puede tomarse todo el tiempo que necesite para analizar la imagen o para saber cuál es su contenido. Esta imagen creo que no posee una iconicidad muy homogénea, pero nuevamente lo vamos a ubicar más o menos entre el 5 y el 6 del villafanómetro, solo para hacer un poco la distinción entre cómo está representado el gusano, que no pretende ser realista, y cómo está representado pues con técnicas manuales quirográficas el fondo. Y bueno, para Valdés esta imagen estarían interactuando tres tipos de representaciones materiales. Lo que respecta al espacio urbano, a los planos, se trataría de representación de objetos existentes, los gusanos serían objetos imaginarios y por supuesto el texto serían imágenes escriturales. Incluso vemos que en las imágenes escriturales tenemos anclajes metavisuales muy directos. Ya hemos visto unos ejemplos de anclaje antes, pero este es metavisual. Hay referencias directas hacia el espectador, invitándolo a accionar ante la imagen. El ejemplo es aquí donde le dice de repente mira. Hay varias cosas que no está muy claro si son para el espectador, si son una voz que emite la imagen o dónde está. Pero esto definitivamente de nuevo hace una imagen polisemántica. Entre el lenguaje evocado podemos ver que nuevamente hace referencia a lo onírico, al trance, a lo liminal, a la calle, a la comunicación casual. Lo gramatical nos ayuda a establecer tensiones y contradicciones en la imagen, como aquí, donde afirmar que está despierto mientras la realidad se llena de formas imposibles y extrañas que justamente producen la sospecha contraria, es alimentar ese relevo semántico. Ya al observar creo que puedes empezar a preguntarte qué espacio es ese, qué cosas son los gusanos, qué significan las frases que aparecen y desaparecen. Bueno, yo puedo corroborar que la obra, el espacio representado pertenece a algún lugar de Azcapotzalco por el que pasé un poco insolado, mareado y con sueño.
Recordé esa experiencia y decidí reconstruirlo con pintura. Y sobre ese escenario incorporé las figuras que son los gusanos y las frases que pues para nada están relacionadas con ese escenario. Entonces eso debe significar que hay una razón que los relaciona, ¿no? Le preguntas a ver qué tiene. Quieren matarlos corriendo, los que no se quedan quietos. Quieren pensar. Creo que es muy interesante porque justamente esta escena es un manifiesto de la coexistencia entre un percepto como lo puede ser esa imagen mental que tengo de esa calle y una ideoescena que es toda esa intervención animada de figuras y trayectos imposibles. Y pues creo que con suficiente observación e indagación se podría quizá llegar al análisis de que la calle suele organizarse como un espacio de circulación práctica, caminar, orientarse y llegar, y que esa lógica supone un sujeto atento, coherente y capaz de separar el exterior de lo que piensa, lo mental de lo real. Y creo que esta obra justamente intenta cuestionar ese modelo. El trayecto visible que representa la obra queda atravesado por distracciones, por pensamientos intrusivos, por voces, por dudas sobre tu propio estado perceptivo. Intenta traducir esa experiencia, la del camino, reconocer que las imágenes mentales, que también pueden ser sonoras y mentales, también son parte de la experiencia del tránsito y que significan mucho. Es una experiencia en bucle, una experiencia que no tiene un desenlace, una experiencia borrosa. Y una experiencia que ya llevado a la creación visual puede dar su sentido a permanecer frente a ella, a verla una y otra vez y poder experimentar una exploración de algo que solamente podía ser efímero. Y otra vez podemos identificar cómo la técnica de creación de la imagen puede influir en su performatividad o en su mensaje mismo. Pues en este caso, para representar todo lo que técnicamente sí estuvo ahí cuando pasé por ese lugar, fue hecho a mano, fue hecho con pinturas wash y tinta china. Y todo lo que nunca estuvo ahí fue hecho digitalmente. Es como si la matriz digital fuera un equivalente en la representación visual de mi mente, de mi imaginación, de lo que imaginé en ese espacio. Para este punto podría reflexionar que todos los recursos de los que me valía para evocar la experiencia en las dos imágenes anteriores de alguna forma pues sí desembocaron en que en esta tercera imagen, que es la más reciente, fuera donde se aprovecha mejor las posibilidades de la imagen para evocar la experiencia. Y pues una vez que ya conocemos las imágenes a este nivel, que podemos intuir sus relaciones y que ya hemos hablado de varios de los conceptos importantes para este análisis, podemos adentrarnos a algo un poco más profundo. En la primera obra, la experiencia se condensó, en la segunda se distribuyó, en la tercera comenzó a moverse y regresar. Las tres hablan de tránsito, las tres exigen un tránsito, pero también transitan en diferentes formas de imagen. Y aquí es donde presentamos a nuestro autor seleccionado, el filósofo francés Régis Debray. Este hombre estaba interesado en entender cómo las ideas y las imágenes logran transmitirse y permanecer. De esa preocupación surgió la mediología. Para Debray, una imagen no circula por sí sola, necesita un soporte, una técnica y ciertas prácticas que le permitan actuar. Esto resulta pertinente para mi análisis porque una imagen fija, una imagen secuencial y un GIF no son recipientes distintos para un mismo mensaje. Al cambiar el medio también cambia el tiempo, la participación del espectador y aquello que la imagen puede hacer. Y pues para descubrir cómo están funcionando mis piezas me concentraré en el capítulo 10 de Vida y Muerte de la Imagen, especialmente en la idea de la técnica como poética, y me apoyaré también de algunos conceptos del capítulo 2. Este segundo capítulo me pareció relevante porque Debray explica que hay una imagen que puede poner en relación lo visible con aquello que está ausente o que no puede observarse directamente. Esto es algo que ocurre en las tres piezas. Encontramos unas manos visibles, por ejemplo, y una voz que no tiene cuerpo ni lugar de donde emana. Tenemos una estación que podemos reconocer que se transforma en un escenario de una persecución. Tenemos una calle que es real, que existe en algún lado de Azcapotzalco, pero que está invadida por un imaginario intrusivo. También habla de cómo una imagen no puede leerse al igual que una palabra, pues lo visible no es legible. Una imagen no es como una oración y por lo tanto no puede traducirse por completo en palabras, no tiene una definición exacta. Como ya nos pudimos dar cuenta, todas estas imágenes parten de experiencias materiales del tránsito, pero también hacen aparecer su dimensión mental, el cansancio, la desorientación, la imaginación, el sueño y esa condición intermedia entre estar dormido y estar despierto, ese estado mental perdido. Y en las tres piezas podemos ver cómo justamente pasa esto. El texto orienta o interrumpe y la imagen le proporciona cuerpo, espacio y duración. Pero ahora sí, ya en el capítulo 10, Debray empieza a analizar cómo cada transformación técnica modifica nuestra relación con las imágenes, que el paso de los procedimientos analógicos a la imagen digital pues no es algo vacuo, no representa nada más una mejora en las herramientas, sino que introduce una ruptura. La imagen ya no es necesaria para conservar una relación directa con algo que estuvo frente a una cámara.
También puede calcular, combinar o fabricar objetos que nunca existieron materialmente. Así es como se crearon muchos de los elementos que están en estas imágenes. Los elementos que corresponden a algo imaginario. Las letras, los gusanos, las anomalías. Esto creo que se nota con mucha claridad. Las obras parten de personas, estaciones, calles, pero ninguna permanece como un registro transparente de tales cosas. Por ejemplo, el trabajador es alterado mediante el color y la escritura. La estación se reorganiza como un recorrido imposible y tenebroso. Los gusanos son cuerpos digitales hechos en 3D para invadir un espacio pintado. Y por eso cuando Debras señala que todas las imágenes son embustes, esto no quiere decir que son falsas. Esto señala que ninguna imagen entrega la realidad sin mediación, que todas las imágenes se seleccionan, se excluyen, se reorganizan y se fabrican. Incluso la imagen más semejante de su referente es el resultado de un proceso técnico, la fotografía. Y creo que justamente la hibridación en la creación plástica es lo que hace a esta condición mucho más expuesta. Las decisiones de producción técnica no son para reemplazar un tipo de creación de imagen al que no puedo acceder, sino para reemplazar un tipo de génesis de la imagen que no puedo suplantar. Al realizar este análisis, la pregunta que encontré fue ¿qué ocurre cuando una experiencia insiste en hacerse imagen, pero una sola forma no basta para hacerla aparecer? Y creo que nunca será así, porque una imagen no es una experiencia completa, es una imagen. Pero creo que tras este análisis ahora puedo apreciar y valorar algo en la hibridación de estas piezas, que es lo que las hacen especiales, que son representaciones muy heterogéneas porque están intentando representar experiencias así, experiencias que mezclan percepción, sueño, memoria, introspección, espacio exterior, actividad mental, rutina, anomalía, sueño, vigilia, cansancio, trabajo, y que a través de las técnicas y tecnologías puedo usar una que haga visible el cuerpo, otra que exteriorice una voz mental, otra que organice el tiempo, otra que me permita establecer una narrativa. Y por eso necesito procedimientos distintos dentro de una misma obra, porque ninguna técnica aislada alcanza a representar toda la experiencia, y ninguna de las que he usado alcanzará jamás a representar toda la experiencia, es más bien una evocación de ella. Y creo que así es como podría responder mi pregunta inicial, porque cuando una forma no basta para traducir una experiencia, la experiencia misma puede transitar a partir de varios modos de existir como imagen, y que pues no hace falta que encuentre una representación definitiva, sino que también es muy apreciable experimentar una combinación de procedimientos capaces de hacer visibles sus diferentes dimensiones. Y que también no hace falta que una experiencia encuentre su representación definitiva en una imagen, porque ya es bastante interesante y apreciable el experimentar las combinaciones de procedimientos capaces de hacer visibles sus diferentes dimensiones, todas las posibles, las inimaginables. Creo que esto sí me hace reevaluar mi forma de hacer producción artística y también de hacer diseño, porque por lo menos en la parte de la producción artística yo pensaba que elegía técnicas para representar ciertos temas, pero creo que ahora después de este análisis me parece más importante experimentar con lo que pueden hacer los diferentes medios. Y creo que eso se aplica mucho más al diseño, porque tenemos que priorizar la efectividad y la funcionalidad del diseño, y creo que la experimentación de los medios para lograrlo pues debe ser vital para obtener mejores resultados o encontrar soluciones distintas. Me parece muy bonito poder reflexionar sobre mis imágenes que no solamente hablan del tránsito y que exigen un tránsito del espectador, sino que también todas esas experiencias que les dieron vida y que me conforman como persona pueden transitar en diferentes modos de aparecer y de existir como imágenes. Me gustaría mucho concluir este análisis reflexionando a gran escala que pues ya todas las imágenes existen, así como posibilidades, como procedimientos o como fragmentos de otras imágenes, y que por lo tanto crear una nueva no significa inventarla desde cero, sino encontrar todas las piezas para darle vida. Y creo que en este momento presente ya tenemos muchas herramientas para poder experimentar todas las posibilidades que la imagen nos da como creadores. Eso ha sido todo de mi parte para este análisis. Espero esté completo y le agradezco mucho, maestra, por todos los conocimientos de este trimestre. Los valoro mucho y definitivamente marcarán cómo hago las cosas a partir de ahora. Muchas gracias por la atención y ya, bye.